Hoy es 31 de octubre y entonces todo el mundo sabe que hoy es Halloween. Pero también hoy es el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Muy interesante esto, porque tiene su significado trascendente. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, y eso se recuerda el día de hoy, vivía en un contexto donde él mismo era parte de la Iglesia Católica homogénea y con una posición totalmente dominante en el centro de Europa, centro y este de Europa, y él veía como que esa función que debería ser esencial en una iglesia, que es tener de ser un baluarte espiritual, se había convertido en una especie de franquicia gigantesca religiosa donde habían empezado a vender indulgencias, es decir, las personas podían pagar como moratorias por sus pecados, dándole ofrendas extraordinarias a la iglesia, y a cambio de eso obtener algún tipo de ventaja respecto de la condena por sus pecados. Martín Lutero se enojó por eso, porque el que tiene que perdonar los pecados es Dios. No puede ser que alguien a nombre de Dios venga a mí a pedirme que le dé unos pesos para que Dios me perdone, porque es más sospechoso eso, sobre todo si la persona fuera argentina, ¿no? Y así Martín Lutero reaccionó contra eso, y en la forma de chat que usaban en esa época, fue y clavó delante de la puerta de la iglesia en Wittenberg, de donde él era pastor, estaba ahí en esa iglesia, un documento largo de 95 tesis, justamente para controvertir a la Iglesia Católica, muy grande en aquel entonces en Alemania, sobre este tema de la salvación y de hasta qué punto uno tiene el derecho de dar a una institución humana una posibilidad administrativa que maneje también lo espiritual, que siempre ha sido un tema, ¿no es cierto? Siempre ha sido un tema de que cuál es la iglesia verdadera, quién es la iglesia que tiene derecho a decir esto es así o esto es de la otra forma, seguido por gente que no cuestiona nada, cosa que Lutero nos enseñó que sí hay que hacer y que vos tenés que hacer y que yo tengo que hacer y hago, y está en las 95 tesis, donde él postula el hecho de que todos los cristianos tienen el derecho y la obligación moral, por lo tanto también, de cuestionar su iglesia. No cuestionar en el sentido de insultar así o agredir. No, simplemente de preguntar. Puedo decir, pastor, ¿por qué tengo que ofrendar yo? Es una pregunta. Bueno, así como un niño haría esa pregunta sin pensar, este lo va a tomar a mal, me va a poner entre ojos y... No. Simplemente porque tengo el derecho de cuestionar las cosas de la iglesia. Si no, la iglesia va a seguir haciendo las cosas que hace, las va a seguir haciendo porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. No me refiero a la iglesia católica, me refiero a cualquier iglesia. Yo quisiera en esta mañana que nos demos cuenta que nosotros, en tanto iglesia, tenemos una distinción sumamente especial, porque pertenecer a la iglesia es pertenecer a Dios, no a la institución. No es que no hay que pertenecer a ninguna iglesia, sino que no hay que pertenecer a ninguna iglesia creyendo que pertenecer a la iglesia es pertenecer a Dios, porque la pertenencia a Dios es tanto más superior que pertenecer a la iglesia, cualquier iglesia. Así en 1 Tesalonicenses 5:16, el apóstol Pablo dice así, y esto debería llamarnos la atención: somos llamados a un carácter, a un temperamento, a una vida diferente y no a una religión diferente. La religión se conversa dentro de ese ámbito de conversación y cuestionamiento
que hay que hacer. De manera que estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18, no sé si había anunciado la cita bíblica, para que la leas y para que te fijes. Ser iglesia en este tiempo, hoy, según el apóstol Pablo, es carácter, estén siempre alegres. ¿Estás alegre hoy? ¿Yo estoy alegre hoy? Sí, claro. Oren sin cesar. ¿Has parado de orar? ¿Cuánto hace que no orás? Y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Estás dando gracias? ¿Por qué estás dando gracias hoy? ¿Ayer? ¿Por qué estás dando gracias sentado en el auto en la estación de servicio esperando que venga la nafta? Bueno, la respuesta correcta a esa pregunta es porque soy hijo de Dios. Que Dios te bendiga, hijo de Dios, porque en ese caso también sos mi hermano, mi hermana. Feliz día de las iglesias evangélicas y protestantes en todas partes, y también de la católica, ¿qué no?